Buenas tardes. A continuación vamos a tener el privilegio de escuchar la conferencia Centros de Excelencia en Leucemia Mieloide Crónica, Impacto en los Resultados. Está a cargo de la doctora Virginia Abello Polo. La doctora Abello es médica, internista, hematóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Fue presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología en el lapso entre 2019 y 2022. Es profesora del programa de posgrado de hematología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y en la actualidad se desempeña como líder de la Unidad Funcional de Leucemia, Linfoma y Mieloma del Centro para el Tratamiento e Investigación en Cáncer CETIC, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, qué lástima no poder estar allá en Cartagena, qué delicia, qué envidia para todos los que están por allá, calorcito, nosotros acá en pleno horario laboral, precisamente empezando este nuevo proyecto. Quiero hablarles de este proyecto que hicimos con el Hospital de San José. Estos son mis conflictos de interés. Esta es una conferencia patrocinada por Novartis, pero los conflictos son expresados, son de autoría propia. Y bueno, la idea es que la leucemia mieloide crónica es una enfermedad bien particular, que los que me conocen saben que a mí me gusta mucho porque es la primera enfermedad, la primera neoplasia o el primer tipo de cáncer donde se identificó desde los años 60 lo que era el cromosoma Filadelfia. En ese momento no se sabía exactamente a qué correspondía ese cromosoma Filadelfia, solo se sabía que repetitivamente, o se describió que repetitivamente los pacientes con leucemia mieloide crónica tenían alteraciones como en la forma del cromosoma 9 y el 22. Más adelante, la doctora Janet Rowley logró, digamos, identificar que era una alteración entre uno y los dos, una translocación entre el cromosoma 9 y el 22. Y más adelante, para los años 90, se clonó el gen al que da origen, digamos, del que da origen esa translocación, que es el gen BCR-ABL, que lo que hace básicamente, yo en forma sencilla para entenderlo, es que hace como un switch de encendido de proliferación de las células de los glóbulos blancos, básicamente. Una vez descubierto cuál era el origen de la enfermedad, se logró identificar este medicamento imatinib, que se ganó pues una portada de la revista Time, el doctor Brucker, porque es el primer medicamento de los que llamamos target, es decir, un medicamento que está dirigido exclusivamente no en forma genérica contra las células que se reproducen como es la quimioterapia convencional, sino estos medicamentos dirigidos específicamente contra la alteración genética. Y esto cambió para siempre la historia de la leucemia mieloide crónica y de todas las enfermedades neoplásicas. Y fíjense cómo esto es la supervivencia. Aquí pueden ver la probabilidad de supervivencia para pacientes con leucemia mieloide crónica. Y aquí está como por años, y ustedes ven cómo esta es la expectativa de vida para los pacientes diagnosticados del 83 al 94 que trataban con busulfán, que es una quimioterapia convencional oral, pero de las que no tiene específicamente un target. Los pacientes morían más o menos a los 10 años. Mientras que hoy en día estamos hablando de estas nuestras de este primer medicamento que era el imatinib. Fíjense cómo la expectativa de vida empezó a ser similar a la de la población general. Después de la aprobación del imatinib, en este caso, inhibidor de segunda generación, primero en segunda línea, es decir, cuando fallaba el imatinib, y después se aprueban en primera línea para el año 2010, 2011 más o menos. Y ya para este momento empezamos a hablar que para el 2022 tenemos de primera generación imatinib, de segunda generación bosutinib, dasatinib, nilotinib, de tercera generación ponatinib, y además de eso ahora tenemos una molécula nueva que se llama asciminib, que no está disponible en Colombia, pero estará prontamente. Es decir, tenemos un gran abanico de posibilidades para el tratamiento de esta enfermedad. Y esta enfermedad, lo interesante de esta enfermedad
es que estos medicamentos hacen digamos, un barrido lento, no es como las quimioterapias convencionales, como ya lo dije, donde a la gente vomita, se le cae el pelo, tiene una cantidad de efectos adversos que estamos acostumbrados a ver, que tienen que ver con el hecho de que no sean específicas los medicamentos para la célula leucémica. En este caso, lo que tenemos es para tumorar lentamente. Cuando tenemos las manifestaciones, tenemos todo, esto es como un iceberg, nos gusta decir que es como un iceberg, y al diagnóstico lo que podemos ver es esto, las manifestaciones clínicas es esto, pero cuando dejamos de tener manifestaciones clínicas vamos a tener todavía una carga enorme de una enfermedad que va a ir bajando con el tiempo, hasta llegar a un punto en que no podemos detectar la enfermedad. No es que no haya enfermedad, en un porcentaje de pacientes puede que no haya enfermedad, pero sobre todo es que no la podemos detectar con las pruebas más modernas. Este es como el camino del paciente con leucemia mieloide crónica. Un paciente con leucemia mieloide crónica clásico al diagnóstico es un paciente que tiene leucocitosis. Vemos en el cariotipo el cromosoma Filadelfia clásico, que es la translocación del 9 con el 22, como ya les conté. Y vemos además en la sangre, podemos detectar esta PCR, esta BCR, esta mutación se detecta por PCR. O sea, el diagnóstico tenemos todo florido, el paciente tiene células aumentadas, tiene vaso grande, tiene hígado grande, hay veces síntomas constitucionales o síntomas comunes, y en la medida en que empezamos el tratamiento, vamos a ver cómo lo primero que pasa es que el paciente se le quitan los síntomas y se mejora el cuadro hemático, se mejora el examen físico, es decir, se quita la esplenomegalia, y vamos viendo cómo la carga del tumor va bajando. Al primer mes vamos a tener que ya no vemos síntomas, a los 6 meses, entre 6 meses y un año, pero entre 3 y 6 meses debemos ver que ya no vemos el cromosoma Filadelfia al ojo, que es menos sensible, la prueba menos sensible, el cariotipo que la PCR. Seguimos viendo la PCR. A los 18 meses, entre un año y 18 meses, empezamos allá a ver muy poca detección de BCR-ABL. Nos acordamos menos del 1%, que es la respuesta molecular mayor. Fíjense todo lo que nos queda de enfermedad todavía. No quiere decir que uno pueda suspender ahí el medicamento y el paciente va a estar bien, porque esos pacientes van a tener que recibir medicamento todavía más hasta que definitivamente no tengamos ni síntomas, ni leucocitos aumentados, ni vaso aumentado, ni veamos el cariotipo y la PCR veamos una cantidad mínima de enfermedad. Y en ese momento, y eso sucede más o menos cuando han pasado 5 años, vamos a poder intentar lo que llamamos de remisión libre de tratamiento, que es la estrategia o la nueva objetivo. Cuando yo diagnosticaba a un paciente por leucemia mieloide crónica, al año, siempre le decíamos a los pacientes de por vida. Sin embargo, con el tiempo hemos descubierto un porcentaje importante de pacientes que pueden suspender la medicación en condiciones óptimas. A mayor profundidad de respuesta, y por eso es importante lograr las metas, menos progresiones va a haber. Este es un estudio muy interesante, 1.524 pacientes de los estudios europeos, alemanes, que vieron cómo los pacientes cuando están con respuesta citogenética, o sea, están aquí, en respuesta citogenética, la tasa de progresión es de 13, de 1.500, es poquito, pero sigue habiendo. Cuando tenemos una respuesta molecular mayor, la tasa de progresión es de 9, de 1.500 a 2 años. Pero si tuviéramos una respuesta molecular profunda, muy profunda, esos pacientes garantizados no van a recaer, no van a tener progresión a crisis plástica de fase acelerada, que es la parte de la enfermedad donde es peligroso porque el paciente puede fallecer. ¿Cómo hacemos el seguimiento entonces? Entonces ya se han desarrollado unas guías. Esta es una de las guías que hay en NCCN, la última versión, pero está la LeuquimiaNet, nosotros nos guiamos, está la guía colombiana también, que es muy parecida a esta. Nos guiamos mucho por NCCN, por la guía colombiana, por LeuquimiaNet, cualquiera de las tres dice lo mismo, y es que uno va a estar haciendo a los pacientes unas pruebas cada tanto tiempo para determinar que estamos en el camino correcto, que estamos bajando la carga tumoral y que estamos logrando las metas. No voy a detenerme en esto porque pues no, ni siquiera está en español, pero era para decirles, y es que vamos haciendo pruebas dependiendo de cada momento y vamos determinando qué esperamos a los 3 meses, qué esperamos a los 6 meses, qué esperamos a los 12 meses. ¿De qué depende lo que esperemos? Ha sido demostrado que si yo logro tal respuesta a los 3 meses, la posibilidad de progresar a fase acelerada básica va a ser menor.
lo mismo a los 6 meses, lo mismo a los 12 meses. Entonces, lo que tenemos que tener al paciente siempre en este green o en este light green, que es casi perfecto. Hoy en día, lo que queremos es pretender tener el paciente aquí, en este gris, en este verde, que está todo perfecto, porque entre más tengamos al paciente en una respuesta óptima, a los 5 años de tratamiento podemos pensar en discontinuar el tratamiento. Pero ¿qué pasa? Resulta que esto es un estudio muy interesante, es el estudio Simplicity, ya de unos añitos, pero es un estudio muy valioso donde trataron de evaluar si las personas seguían las guías de seguimiento y monitorización. Ya hay unas, como les mostré, hay unas guías claras de cómo se hace esto. Y resulta que en Estados Unidos, por ejemplo, esto es Estados Unidos, azulito, y rojo Europa, la evaluación de la respuesta citogénica la hace menos del 50% de los pacientes en Estados Unidos, de los médicos en Estados Unidos, por ejemplo. La evaluación de la respuesta molecular, digamos, bastante, alguna vez en la vida bien, pero uno debería hacer más de 3 PCR, uno debería hacer cada 3 meses una PCR, por ejemplo. Y fíjense que tanto en Estados Unidos como en Europa solamente se hacía en 40% de los casos. Es decir, que tenemos un porcentaje grandísimo de pacientes que no están bien monitorizados y por lo tanto se nos pueden estar saliendo de las metas y de estar en riesgo de progresión. Y esto es que tanto tenían el uso del IS, que el IS es como la forma estandarizada de medir la PCR, y fíjense que en Europa para el año 2014 solamente el 65%. Seguramente esto ha mejorado mucho. Este estudio no lo hemos hecho en Colombia o en Latinoamérica, pero si lo hiciéramos estoy segura que nos daría algo similar, y es que esta enfermedad es una enfermedad que depende 100% del monitoreo. A nosotros los médicos estamos acostumbrados a dar medicamentos que nosotros podemos manejar y que uno dice, bueno, yo le puse toda la quimio y yo sé que hizo mi ablación y se mejoró. Esa es la quimio normal. Aquí dependemos de la adherencia del paciente y que esté logrando estas metas. Si yo no hago una monitoría, no puedo definir para dónde va el paciente y sobre todo no me puedo dar cuenta cuando está fallando, que es el gran, digamos, el gran reto. ¿Qué información tenemos en Colombia sobre leucemia mieloide crónica? Tenemos información dispersa, Globocan, que es una estimación de la incidencia según registros de poblacionales de Cali, Manizales, Pasto y Bucaramanga. Los RIPS, que dependen mucho del llenado, que han ido mejorando con el tiempo, pero también es una información a veces fraccionada. La cuenta de alto costo, que es un organismo técnico que todos conocemos, es la que hace un esfuerzo grandísimo desde el año 2014 por vigilar las enfermedades de alto costo. Registros de centros de tratamiento, y nosotros en la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología estamos convencidos que necesitamos conocer nuestra propia información para poder plantear preguntas de investigación. Creamos el Registro Nacional de Neoplasias Hematológicas que se llama RENEO. Esta es información de la cuenta de alto costo para el año 2021. La leucemia mieloide crónica no es una enfermedad priorizada. Las priorizadas son las lesiones agudas y los linfomas. Entonces no tenemos información detallada. Lo más que sabemos es que en el año 2021 se diagnosticaron 156 pacientes y que se estima una prevalencia, es decir, los pacientes que ya están diagnosticados y que están viviendo con leucemia crónica de 3.237, lo cual está un poquito por debajo de lo esperado y además por debajo de lo estimado por Globocan también, aparentemente. Sin embargo, Globocan tampoco tiene datos específicos de leucemia mieloide crónica, con lo cual no estamos tan seguros. Sin embargo, la información debe estar entre una cosa, entre lo de Globocan, lo estimado, y esto seguramente hay un poco de subregistro. ¿Qué pasa con los pacientes con leucemia mieloide crónica? Estos son datos de RENEO, estos son datos actualizados a agosto del 2022, todavía no está publicado. Tenemos en este momento 584 pacientes registrados e información de esos pacientes sobre cómo van los pacientes. Y esto solo para mostrarles que la mayoría de pacientes empieza con un tratamiento y en la medida en que avanzan el tratamiento pueden cambiar de línea de tratamiento. Hoy en día, pues lo que más hay en Colombia y en el mundo entero es tratamiento con imatinib, es el medicamento inicial, es barato, tiene genéricos, entonces se usa mucho. Sin embargo, lo que vemos es que con los pacientes con imatinib fallan más que los pacientes con NIL o con DASA. Eso lo hemos visto repetitivamente en todos los análisis que hemos hecho, y es que cambian más de línea. ¿Por qué cambian más de línea? La mayoría de veces porque no cumplen estas metas. De nuevo, aquí venimos en la importancia de detectar temprano a esos pacientes y hacerlos transitar lo menos posible por líneas adicionales. Miren cómo
tenemos pacientes que tienen 5 líneas de tratamiento, Ponavox, Unilo, esos pacientes les salen costosísimos al país, tienen problemas graves para ellos, son los pacientes que mueren en el camino. Y son lo que tenemos que evitar. Digamos que lo que necesitaríamos es tratar de que los pacientes no pasen tanto de línea. Estos pacientes son 78 de nuestro registro, son edad 55 años en promedio, 78% son del contributivo, debutaron en fase clínica la mayoría como es de esperarse. Esto todo para decir que esta es una enfermedad donde el seguimiento sí que es vital, desde luego no, pero donde creación de excelencia hace sentido, que es un centro de excelencia, seguramente lo han discutido en este congreso de hoy, es la unión de diferentes grupos de práctica que se dedican a un rango estrecho de enfermedades, de gran volumen de pacientes, la misma patología, es decir, en San José desde hace tiempo lo que hicimos fue interesarnos en la leucemia mieloide crónica, tratar de concentrar muchos pacientes y encontrar una forma estandarizada de atenderlos de tal forma que podamos dar mejores resultados con bajo índice de complicaciones y altas tasas de eficiencia. Empezamos a estudiar leucemia mieloide crónica desde el año 2006, cuando nos invitaron de Novartis. En su momento estaba haciendo un estudio clínico que se llamaba el TOPS, que era una comparación de imatinib de 400 contra 800, y nos invitaron a participar en este experimento, y esto nos incentivó a querer la leucemia mieloide crónica, a hacer una consulta especializada de leucemia mieloide crónica y una atención estandarizada para esos pacientes. Tenemos una plantilla de historia clínica estandarizada que nos permite no perdernos ningún detalle de lo que tenemos que saber, y eso que parece como una chochera, una bobada, es un tema muy importante porque ustedes saben que medirlo hace toda la diferencia. Cuando uno no está midiendo lo que está haciendo, casi siempre estando a ciegas se equivoca. Nosotros desde muy temprano empezamos a medir nuestros resultados y tenemos unas plantillas de evaluación muy sencillas que nos permiten ver cómo va el paciente mes a mes. Como ustedes ven acá, tenemos la dosis, cuánto le damos de cada medicamento, en qué vamos acá, si cambiamos o no cambiamos de medicamento, y vemos cómo va bajando el Filadelfia. Es un paciente típico de leucemia mieloide crónica. Aquí empezamos con un cariotipo positivo, aquí va bajando, y fíjense cómo va bajando hasta que realmente ya no detectamos más el Filadelfia, y la PCR va bajando hasta que se hace indetectable. Empezamos a publicar nuestros resultados, a estudiar nuestros desenlaces. Esto es un estudio que hicimos hace tiempos sobre cómo nos iba con imatinib, dasatinib y nilotinib, donde definitivamente nos dimos cuenta que esto que les mostré también pasaba en nuestra institución, y decidimos no iniciar, sino en casos excepcionales, pacientes con imatinib, pacientes de bajo riesgo y pacientes que tienen muchas comorbilidades, porque definitivamente tienen mejores. Y hemos ido avanzando hasta hacer publicaciones ya cooperativas con otros grupos, como esta de diciembre de 2021 y una que haremos en el Congreso Nacional este año. Con toda esta experiencia, pues surge la idea del Centro de Excelencia, que es el modelo de atención para pacientes transformando los procesos basados en excelencia. Empieza con definir toda la ruta del paciente, ¿cierto? De dónde viene el paciente, cómo hago la evaluación inicial, cómo hago, cuál es el manejo, cómo voy a decidir qué le voy a dar a cada paciente, dependiendo, por ejemplo, de la leucemia mieloide crónica. Nosotros en San José siempre usábamos ITCAS de segunda generación, como les dije, en la mayoría de los pacientes. Entonces, ¿a quién le voy a dar DAS? ¿A quién le voy a dar Nilo? Dependiendo de las comorbilidades, básicamente, y después plantear toda la adherencia y el monitoreo del seguimiento. Digamos, la ruta empieza con la evaluación de hematología, la evaluación de un equipo multidisciplinar, y para nosotros es muy importante que los pacientes estén conectados con nuestro equipo de enfermería, que se encarga un poco de vigilar la adherencia, de estar pendiente de que el paciente regrese. Una vez hacemos la confirmación y diagnóstico, pues si no lo se confirma, pues sale y continúa por la vía para continuar otros estudios. Si se confirma el diagnóstico, definimos en qué fase está, es decir, está acelerado, está blástico, definimos qué riesgo tiene. Hay unas escalas de riesgo por SOCAL, por HASCOT, que nos permiten definir un plan de manejo. Digamos, todo eso junto nos pone en el plan de manejo. En el plan de manejo, entonces, vamos a tener como la evaluación multidisciplinar del paciente. No siempre en leucemia mieloide crónica no necesitamos involucrar a muchos actores, pero nosotros sí hacemos una evaluación multidimensional del paciente. Es decir, qué sistema de salud tiene,
qué estilo de vida tiene, qué tanto se puede adherir, qué tanto conoce, qué tanto entiende la información, cómo están los paraclínicos, desde luego, cómo está el paciente. Con eso se define obviamente el manejo farmacológico, qué tanto apoyo para cuidado necesita, involucramos a la familia, educamos al paciente, le entregamos folletos informativos que trabajamos en conjunto con la Fundación de Leucemia y Linfoma, que ha sido nuestro partner muchos años y que esperamos que siga siendo. Y hacemos ahí un plan de evaluación de respuestas y promoción y adherencia, que es lo que les he ido mostrando que venimos haciendo. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, lo siguiente es entonces en el plan de evaluación, ¿qué vamos a evaluar? Entonces, lo primero que vamos a evaluar es al mes si el paciente logró remisión hematológica completa. Esto nos habla de la efectividad del tratamiento y medimos qué porcentaje de pacientes logró respuesta hematológica, el tiempo al que la logra y el tiempo en que permanece en respuesta hematológica completa. La siguiente meta es la respuesta citogenética completa a los 6 meses. De nuevo, es una medición de efectividad y nos permite, vamos a medir qué pacientes logran respuesta citogenética, el tiempo que se demoran en lograrlo y el tiempo que permanece en respuesta citogenética completa. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les dije, cada meta tiene, digamos, una razón de ser. Este estudio, por ejemplo, nos mostró que los pacientes que están en respuesta citogenética completa o parcial, a los 6 meses, logran una supervivencia que es prácticamente sin progresión, prácticamente plana, mientras que los pacientes que no logran respuesta citogenética a los 3 meses o entre 3 y 6 meses van a tener esta caída en la supervivencia que es estadísticamente significativa. Entonces, esa es una meta que tenemos que lograr. Después, la siguiente meta es la respuesta molecular mayor. De nuevo, ahí tenemos 2 cosas que evaluar, la oportunidad y es si hicimos, como recomienda la guía, cada 3 meses desde el inicio del tratamiento, el seguimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque, de nuevo, porque lograr una respuesta molecular menos de 10% a los 3 meses y menos de 0.1% a los 6 meses se relaciona con la supervivencia libre de evento. Aquí no lo está mostrando en la curva. Lo siguiente que queremos ver es la respuesta molecular profunda. Y esto es una medida también de efectividad. ¿Qué porcentaje de pacientes logra menos del 10% a los 3 meses? ¿Qué porcentaje de pacientes logra respuesta molecular mayor? El tiempo a la molecular mayor, el tiempo que permanece en la molecular mayor. ¿Y qué porcentaje de pacientes logra una respuesta más profunda aún? Es decir, la reducción de 4.5 logaritmos, que es el punto de corte para pensar que un paciente podría descontinuar el tratamiento. Alcanzar una respuesta molecular profunda y mantenerla por más de 2 años es indispensable para pensar descontinuación. Y finalmente, el porcentaje de descontinuación. La descontinuación es una terapia en la que se empezó a pensar desde los años 2010, cuando la gente los pacientes ya llevaban tomando ITK más o menos 10 años. Empezamos a ver pacientes que se querían embarazar o que descontinuaron por algún motivo, enfermedades o que ya no querían tomar más medicamentos, y empezaron a ver que había un porcentaje de pacientes importante que permanecía sin recaída. Más o menos el 50% de los pacientes que se descontinuaron dentro de estudios clínicos logran mantener una respuesta profunda sin tomar medicamentos. Sin embargo, para llegar a esta meta de descontinuación, solamente 20-30% de pacientes lo van a lograr. Mucho de eso es porque no tenemos una monitoría tan estricta. Mucho de eso es porque usamos mucho imatinib, que tiene respuestas menos profundas. Mucho de eso es porque hay fallas en la adherencia también. De aquí la importancia de todo esto que estamos hablando, de por qué es tan importante un centro de excelencia. Descontinuación, el número de pacientes descontinuados son digamos, las variables que medimos, pues, que estamos midiendo. Número de pacientes descontinuados, el tiempo de la descontinuación, el tiempo que está en descontinuación, la toxicidad relacionada con la descontinuación, cuántos pacientes reiniciaron y la progresión. Una vez que uno establece todas estas variables, empezamos a medirlas. En nuestro caso, las medimos para nuestro centro, pero también las estamos midiendo para el estudio, digamos, para el Registro Nacional RENEO, al cual extrapolamos todas estas mediciones para que más centros puedan tener claridad de qué es lo que están haciendo. El tratamiento en forma indefinida altera la calidad de vida. Hay eventos adversos a largo plazo como operación pulmonar, efusión pleural, eventos vasculares, una cantidad de eventos que uno no quisiera tener.
Y por eso es que la remisión libre de tratamiento se ha vuelto un goal, un objetivo para pacientes con leucemia mieloide crónica. El aumento de la supervivencia, además, pues aumenta la prevalencia. Como ustedes vieron, diagnosticamos 100 pacientes con leucemia mieloide crónica, por decir algo así, y tenemos 3.000 pacientes tratados, porque los pacientes afortunadamente no fallecen. Pero eso quiere decir que tenemos una carga altísima de pacientes tomando medicamentos que son altísimamente costosos y que son una carga para el sistema de salud. En Europa, más o menos, un tratamiento al año cuesta unos 30.000 a 40.000, en Colombia en promedio. El primer resumen de la primer reporte de remisión libre de tratamiento empezó muy, muy temprano, con pacientes tratados con interferón incluso. Al 2003, al 2005 empezaron a reportarse casos de pacientes que, bueno, tomó imatinib un tiempo, sobre todo los que empezaron tratamiento en estudios clínicos y a los 5 años empiezan a descontinuar. El primer estudio piloto se hizo en el 2007 y el STEAM, que es el estudio, digamos, patognomónico de la descontinuación, se hizo entre el 2008 y el 2010, tiene 2 publicaciones iniciales, la más grande con 100 pacientes, y lo que demuestra esto es que este era el diseño, daban imatinib, remisión completa, en ese momento hablaban de remisión molecular completa, hoy en día ya no hablamos de eso, se sostenía por 2 años y ahí suspendían, y miraban qué tantos pacientes recaían. Para ese momento no sabíamos cuáles eran los predictores que hacían que una cosa de estas funcionara bien, entonces tenemos muchos pacientes que de pronto tenían zocales altos o que habían tomado un medicamento en forma irregular o que habían fallado. Entonces la tasa y además era muy estricto el criterio de reiniciar. Solamente el 39% de los pacientes permanecieron en remisión, pero ese es el primer, digamos, la primer campanazo que dice, oye, sí podemos descontinuar pacientes. Estos son todos los estudios que siguieron al STEAM, digo, al STEAM. Son varios estudios, dentro de esto el más importante es el EUROSKY, que es un estudio que trata de simular lo que se hace en la vida real y que mostró de nuevo que más o menos 50% de los pacientes, 40% de los pacientes pueden permanecer en remisión. Ya por eso se ha hecho guías internacionales que nos dicen cómo podemos intentar descontinuar, y ahí lo del centro de excelencia es muy importante, porque recuerden que yo cuando tengo un paciente en remisión profunda, los tengo sin ningún riesgo de recaer, mientras que si yo lo suspendo el medicamento y no lo hago adecuadamente, lo pongo en riesgo. El año pasado publicamos esta publicación latinoamericana sobre unas guías latinoamericanas de descontinuación, que es importante ponerlo en nuestro medio. Y eso es lo que recomiendan: una vez que descontinuamos un medicamento, vamos a tener que hacer PCRs cada mes, los primeros 6 meses, después cada 2 o 3 meses, después 3 meses todo el resto de la vida, porque los pacientes pueden recaer más adelante. Importante entonces el criterio institucional para revisión libre de tratamiento, y en esto el ser centro de excelencia nos permitió convertirnos en un centro también que podía hacer revisión libre de tratamiento, porque medimos nuestros resultados, porque tenemos la PCR, que es porque tenemos un centro, tenemos una clínica de leucemia mieloide crónica, y un programa de seguimiento estructurado que nos permitía detectar los pacientes cuando cambiaban. Obviamente, para Latinoamérica, importantes las condiciones psicosociales y la posibilidad de reiniciar el medicamento, digamos, para casos frecuentes relacionados con la contratación, que no podemos a un paciente que venía bien suspenderle y después no poderle dar medicamento. Estos son buenos datos de San José, y de nuevo, fíjense que son mucho menos pacientes, pero esto es la información de San José, es lo mismo. Pacientes con imatinib fallan más, con hilo y con DASA fallan menos, y estos son los datos de descontinuación de San José a corte de principios de julio. 15 pacientes descontinuados de 63 años más o menos, pacientes que llevaban la mayoría de pacientes pues en fase crónica, desde luego, con focal de riesgo intermedio, la mayoría de pacientes en primera línea, y casi todos los descontinuados por protocolo, excepto un paciente que se descontinuó por derrame pleural, y ella me dijo: no, doctora, yo no quiero, no cumplía criterios, pero la paciente no quiso reiniciar, dijo: déjeme un poquito y esperemos a ver, y le hicimos todo el protocolo de descontinuación, y hoy día esta paciente, que fue la primera que descontinuamos, lleva 5 años sin tomar medicamento. Esta es nuestra tasa de supervivencia libre de recaída molecular: 14 pacientes. De 15 pacientes continuados, solamente uno reinició. Ese uno que reinició ya volvió a descontinuar otra vez. Esta es la paciente de su segunda descontinuación.
y está ya, digamos, hay una paciente que reinició y le volvimos a dar nilotinib, bajamos la carga de tumor o de leucemia y le hicimos descontinuación de nuevo y otra vez está descontinuada. Estimamos que hemos hecho solamente con esos 15 pacientes un ahorro al sistema de salud alrededor de 2.000 millones de pesos. Nuestro promedio de descontinuación ya son 2 años, lo cual es bastante bueno. Y antes de irme, descontinuamos un paciente más, hasta que son 16, pero no están contados, no está todavía contabilizado acá. 5 de los 14 hicieron lo que llamamos un síndrome de descontinuación, que son dolores articulares, es una cosa menor que es pasajera. Y fíjense cómo el tener un centro de excelencia, el hacer todo como debe ser, el poder medir los resultados, nos lleva a estos resultados que definitivamente son buenos para el paciente, pero también para el sistema de salud. Y fíjense cómo hace diferencia. Es un paciente tratado son 2 pacientes, uno tratado por nosotros desde el principio y uno tratado ambulatoriamente por otro centro. Nuestros pacientes tienen calculado el riesgo desde el principio, aquí no fue calculado. Este paciente nuestro pues ha pasado, aunque es un paciente que ha fallado y está en varias líneas de tratamiento, es un paciente que ha permanecido en remisión molecular. Sin embargo, este paciente nuestro paciente no tuvo periodos sin medicación por menos de 30 días al año jamás, a pesar de que, pues, muchos años de seguimiento. Estamos con él desde el año 2003, lo conocemos. Llevamos muchos años de seguimiento. Ese paciente no ha tenido nunca más de 30 días sin medicación, mientras que este paciente tuvo periodos sin medicación de más de 1 año, hasta 1 año, 6 meses. La EPS no le da el medicamento, constantemente pérdidas del seguimiento, porque lo pasaban de una EPS a otra, una EPS que se falló, una EPS que desapareció, lo pasaron a otra EPS, no le dieron el medicamento, pérdidas de adherencia muy importantes. Este paciente, jóvenes los dos, al momento del diagnóstico, pacientes muy jóvenes los dos, este paciente está en remisión hematológica, citogenética y molecular, vive una vida completamente molecular. Este paciente tuvo una crisis plástica con compromiso del sistema nervioso central y desafortunadamente murió. Y esto es lo que pasa con lesión mieloide crónica. Los pacientes que están en fase crónica, permanecen en fase crónica, son estos pacientes. Este es nuestro paciente, tratado por nosotros. Y este es el otro paciente que nos tratamos nosotros, que nos llevó cuando ya está en crisis plástica. Podemos tener un paciente, deberíamos tener todos los pacientes acá. Para tener eso, tenemos que tener centros de excelencia y eso es una demostración. En conclusión, la hidroxitecas cambiaron la historia natural de la enfermedad, de la enfermedad crónica, y me atrevo a decir que la historia natural del cáncer en el mundo, a diferencia de otros tratamientos, es altamente dependiente del suministro crónico del medicamento. El éxito del tratamiento depende del seguimiento, por lo cual es la enfermedad perfecta para desarrollar un centro de excelencia. Solo un modelo de atención estandarizado de medición de indicadores permite resultados reproducibles similares a estudios clínicos, que es lo que tenemos en San José, porque el conocimiento es poder. Este es el grupo al cual pertenecí por muchos años, 18 años trabajé en el Hospital de San José, desarrollamos esas iniciativas, todavía estoy vinculada como profesora de la FUCS con ellos, y este es el grupo nuevo donde estoy trabajando, que es el CETIC, donde planeamos desde el día 0 establecer un centro de excelencia en leucemia mieloide crónica, porque esto no es para una sola institución, sino la idea de la publicación es poder reproducirlo en muchos centros en el país. Esperamos poder mostrar nuestros propios resultados dentro de muy poco. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Quedo atenta. Voy a dejar de compartir la pantalla y quedo atenta si hay preguntas del público o algo que pueda resolver.